Hay semanas que marcan el destino de una vida, y hay una semana que marcó el destino de toda la humanidad. Una semana en la que cada día pesaba como una eternidad. Cada palabra, cada paso, cada silencio parecía escrito desde antes de la creación. Un calendario sellado por el cielo y desencadenado en la tierra. Jesús de Nazaret llegó a Jerusalén rodeado de cánticos, ramos y esperanza, pero lo que nadie sabía es que ese sería el comienzo del fin, o tal vez el principio de algo mucho más grande. Durante 7 días el mundo contenía el aliento. Los poderosos conspiraban en la sombra, los discípulos empezaban a sospechar, y el Maestro seguía adelante, sabiendo que no habría vuelta atrás. Este no es un relato simbólico, no es una interpretación, es una crónica, día por día, hecha de polvo, sudor y lágrimas, de multitudes y traiciones, decenas, lágrimas y gritos en la oscuridad. Hoy recorrerás conmigo, paso a paso, las últimas 24 horas de libertad de Jesús, los últimos milagros, las últimas enseñanzas, la última cena y la última palabra. Cuando termine este video, no volverás a ver esa semana con los mismos ojos. Prepárate para vivir la última semana de Jesús, como nunca antes te la han contado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu me gusta si este tipo de contenido te conmueve. Y dime en los comentarios, ¿cuál es para ti el momento más sobrecogedor de esa semana? Domingo, la entrada triunfal. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas de Judea. Jerusalén se preparaba para la Pascua y las calles hervían de peregrinos llegados de todos los rincones. Vendedores, campesinos, familias enteras, la ciudad entera vibraba con una mezcla de fervor y caos. Pero ese día, entre la multitud, una figura caminaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte, Jesús de Nazaret. A pocos kilómetros, en la aldea de Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús se detuvo. Llamó a 2 de sus discípulos y les dio una orden extraña. Id a la aldea que está delante, y al entrar hallaréis un asno atado y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien preguntaba, debían responder, «El Señor los necesita». Y así lo hicieron. Cuando regresaron con los animales, Jesús montó sobre el pollino. No era un caballo de guerra, no era un carro de reyes, era un animal humilde. Pero ese gesto, simple y silencioso, traía consigo una profecía cumplida. A medida que descendía por el monte, la gente comenzó a volverse. Una corriente invisible recorría la multitud, un murmullo que se convertía en clamor. Alguien gritó, «Es el profeta, el de Nazaret». Otro extendió su manto sobre el suelo. Algunos tomaron ramas de palmera y comenzaron a agitar las manos. Los niños saltaban, los ancianos lloraban, los hombres gritaban, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». El sonido de ese canto no era solo alegría, era también esperanza. Era el clamor de un pueblo oprimido que veía en Jesús una promesa viva. La procesión se hizo imparable. Hombres, mujeres, niños, todos avanzaban hacia Jerusalén detrás de aquel maestro que no hablaba, pero lo decía todo con su sola presencia. Desde lo alto, la ciudad santa brillaba como una joya entre las piedras. Al acercarse, Jesús se detuvo. No sonrió, no alzó los brazos, lloró. Lloró por Jerusalén, por lo que venía, por lo que sus ojos podían ver, pero los demás no. Mientras la gente cantaba, él veía sangre, veía puertas rotas, muros caídos, gritos apagados, veía el juicio, la cruz y el abandono. Pero nadie lo notó. La entrada fue como una tormenta de fe. Los sacerdotes miraban desde lejos con los rostros tensos. Algunos fariseos se acercaron entre la multitud y le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús respondió,
Os digo que si estos callan, las piedras gritarán. El eco de esas palabras parecía grabarse en los muros del templo. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Algunos preguntaban, ¿quién es este? La respuesta corría de boca en boca, este es Jesús, el profeta de Galilea. Aquella noche, muchos se fueron a dormir con el corazón encendido, otros con el ceño fruncido, y unos pocos con miedo. Jesús no fue a dormir a Jerusalén, regresó a Betania, a casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Allí, entre sombras, se preparaba el silencio del lunes, pero en el aire de la ciudad aún flotaba el Hosana, como una llama que se niega a apagarse, como un canto que, sin saberlo, se despedía de su rey. Lunes, purificación del templo. El amanecer del lunes trajo consigo un aire más denso. Las calles de Jerusalén, aún agitadas por la entrada del día anterior, comenzaban a calmarse. Algunos todavía recordaban los cantos, los ramos, la emoción. Pero para los líderes religiosos, lo vivido el domingo no fue motivo de gozo, sino de alerta. Jesús se levantó temprano en Betania. Con paso firme, descendió nuevamente hacia la ciudad. A su alrededor, los discípulos lo seguían en silencio. Al pasar junto a una higuera, se detuvo. Tenía hojas, pero ningún fruto. La observó unos segundos. Luego, pronunció una sola frase: «Nunca jamás nazca de ti fruto». Nadie comprendió el gesto, nadie hizo preguntas, y siguieron su camino. Al llegar al templo, el centro sagrado de la nación, Jesús se detuvo. La explanada hervía de actividad. Era día de negocios. Monedas tintineaban, animales balaban, compradores regateaban. Había ruido, empujones, órdenes y rostros tensos tras las mesas de cambio. Lo que debía ser casa de oración parecía un mercado sin alma. Jesús no dijo nada, pero en sus ojos había fuego. De pronto comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Las monedas rodaban por el suelo como si huyeran. Los bancos cayeron. Los vendedores gritaron. Las palomas volaban despavoridas. Y luego su voz retumbó sobre la plaza. «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Nadie se atrevió a detenerlo. Su presencia era una tormenta contenida. Los mercaderes escapaban entre sus propios animales. Los sacerdotes lo observaban desde lo alto con ira, pero también con temor. Ese hombre no solo hablaba con autoridad, actuaba con ella. Mientras el polvo aún flotaba en el aire, comenzaron a acercarse los ciegos, los cojos, los enfermos. Y allí, en medio de ese templo herido por la corrupción, Jesús los sanaba, uno tras otro, sin prisa, sin condiciones, como si hubiera venido, precisamente, a restaurar lo que otros habían destruido. Los niños lo miraban desde los patios y comenzaban a repetir las palabras del día anterior: «Hosana al Hijo de David». Y los jefes religiosos, al escuchar esos ecos infantiles, se llenaron de indignación. «¿Oyes lo que estos dicen?», le preguntaron buscando atraparlo. Pero él, sereno, respondió: «Sí, ¿nunca leísteis? ¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?». No hubo más palabras. El templo, que momentos antes era un mercado, ahora era un lugar de silencio, un campo de batalla espiritual donde solo quedaban los sanados, los niños cantando y los poderosos temblando. Al caer la tarde, Jesús volvió a salir de la ciudad. Esta vez no hubo multitudes ni cánticos, solo un grupo reducido que lo seguía, intentando comprender el significado de todo aquello. Pero él no explicaba, solo caminaba, como quien sabe que el tiempo corre y el fin se acerca. Esa noche, las puertas del templo se cerraron con más fuerza que nunca, y tras ellas, la conspiración comenzó a tomar forma. Martes: enseñanzas, confrontaciones y profecías.
El tercer día comenzó con un cielo despejado y un aire denso, como si algo invisible pesara sobre Jerusalén. El martes sería un día largo, muy largo. Jesús regresó al templo temprano. Lo esperaba un terreno tenso, sembrado de sospechas, miradas hostiles y preguntas afiladas. Los líderes religiosos ya no lo miraban como un predicador, lo veían como una amenaza. Apenas puso un pie en el patio, los principales sacerdotes, escribas y ancianos se le acercaron, no para saludar, sino para interrogar. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús, como siempre, respondió con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos callaron, temían al pueblo, temían quedar en evidencia. Y entonces Jesús replicó, «Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». Pero no se marchó, se quedó y comenzó a hablar. Enseñó en parábolas, una tras otra. Habló de 2 hijos, de viñadores malvados, de bodas reales. Cada historia llevaba un mensaje, y cada mensaje apuntaba directo al corazón de quienes lo escuchaban. Los fariseos sabían que hablaba de ellos, y ardían por dentro, pero no se atrevían a tocarlo. Intentaron tenderle trampas. Se acercaron con rostros hipócritas y le preguntaron si era lícito pagar tributo al César. Si decía que sí, lo condenaban como traidor. Si decía que no, lo denunciaban a Roma. Jesús pidió una moneda, la alzó y dijo, «¿De quién es esta imagen?» «Del César», respondieron. Y entonces soltó la frase que aún hoy resuena, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Silencio, admiración, frustración. No pudieron atraparlo. Después vinieron los saduceos, los que no creían en la resurrección. Plantearon una historia absurda sobre una mujer que se casó con 7 hermanos. ¿De quién sería esposa en la resurrección? Jesús, con voz firme, les respondió, «Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo». El día avanzaba, y Jesús no dejaba de enseñar. Los discípulos, la multitud, los curiosos, todos escuchaban. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Habló del amor al prójimo, del mandamiento más importante, de la humildad, del juicio venidero. Y luego se volvió contra los escribas y fariseos, no en voz baja, no entre susurros, en voz alta, ante todos. Los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, guías ciegos. Les reprochó su dureza, su vanidad, su hipocresía, no con odio, sino con dolor. Y luego vino la profecía, oscura, ineludible. Jesús miró a Jerusalén y dijo, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» El templo, les advirtió, quedaría desierto. Los discípulos, desconcertados, le mostraron las piedras, la magnificencia de aquel lugar sagrado. Pero Jesús fue claro. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Al salir del templo, subieron al monte de los Olivos. Allí, en la intimidad, Jesús les habló de lo que vendría, del fin, de guerras, hambres, terremotos, de falsos profetas, de persecuciones, de amor que se enfría, pero también les habló de esperanza, de la venida del Hijo del Hombre, del regreso, de la redención. El martes terminó con el cielo encendido por el sol poniente y los corazones agitados. Los discípulos estaban inquietos, los enemigos de Jesús, decididos, y en el corazón del Maestro todo estaba claro. El reloj de la eternidad seguía contando, y la cruz estaba cada vez más cerca. Miércoles.
El día del silencio y la traición. El miércoles amaneció distinto. No hubo multitudes, no hubo enseñanzas, no hubo milagros, solo silencio, como si el cielo hubiera contenido el aliento. Jesús no se presentó en el templo, no hubo parábolas, ni confrontaciones, ni señales. Fue un día envuelto en sombras y en planes ocultos. En algún rincón de Jerusalén, Jesús descansaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Un hogar sencillo, un respiro antes de la tormenta. Allí, durante la comida, ocurrió un gesto inesperado. Una mujer entró en la sala. Llevaba un frasco de alabastro con un perfume costoso. Sin decir palabra, se acercó a Jesús, rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. El aroma llenó la habitación. Todos se quedaron en silencio. Pero no tardaron en llegar las quejas. ¿Por qué este desperdicio? Esto podría haberse vendido por mucho dinero y habérselo dado a los pobres. La voz era de uno de los discípulos. Su nombre, Judas Iscariote. Jesús lo miró y dijo: «Déjala, ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para la sepultura». Nadie respondió, nadie entendió del todo. Ese perfume, derramado sin medida, sería la última ofrenda antes de la traición. Al caer la tarde, Judas salió. No regresó con los demás. Sus pasos lo llevaron a través de callejones, hasta llegar al corazón de la conspiración. Los principales sacerdotes lo recibieron. Lo estaban esperando. Él no ofreció palabras bonitas, solo una propuesta: «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Le ofrecieron 30 piezas de plata. 30, el precio de un esclavo. Él las aceptó, y desde ese momento buscaba la oportunidad para entregarlo sin alboroto, sin testigos, sin interrupciones. Mientras tanto, Jesús permanecía en silencio. Sabía lo que venía. No intentó huir, no cambió sus pasos, dejó que la noche cayera y que el traidor se moviera entre tinieblas. Fue un día sin milagros, sin discursos, pero en el mundo invisible fue uno de los días más decisivos, porque mientras todos callaban, el destino se tejía en los rincones oscuros de la ciudad santa. Algunos discípulos pensaban que era solo un día de reposo, de descanso. Otros intuían que algo se estaba gestando. Pero nadie, salvo uno, sabía que el tiempo del Maestro se estaba acabando. El miércoles terminó sin ruido, sin luz, con el eco de unas monedas cayendo sobre una mesa y con una traición ya sellada. Jueves, la última cena, oración y arresto. El jueves amaneció con un aire solemne. Jesús sabía que ese sería su último día en libertad. El bullicio de la ciudad seguía creciendo a medida que se acercaba la gran fiesta de los panes sin levadura. La Pascua estaba a las puertas. Para muchos era un día de celebración. Para Jesús era el principio del final. Por la mañana envió a Pedro y a Juan con una tarea muy precisa: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Les dio instrucciones detalladas. Al entrar en la ciudad, verían a un hombre llevando un cántaro de agua. Debían seguirlo hasta la casa a la que entrara y decir al dueño: «El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Todo ocurrió exactamente como lo había dicho. Y en el piso alto hallaron una sala amplia, amueblada y dispuesta. Allí prepararon el cordero, el pan, el vino. Cuando cayó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. El ambiente era íntimo, pero cargado de una tensión invisible. Él los miró y dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer?». Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo repartió. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero en medio de ese momento sagrado, pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. Uno de vosotros me va a entregar. El murmullo creció, miradas nerviosas, corazones acelerados. ¿Seré yo, Señor?, preguntaban uno tras otro. Jesús respondió: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Judas, con el rostro tenso, también preguntó: ¿Soy yo, maestro? Jesús lo miró y dijo: Tú lo has dicho. Después de la cena, Jesús se levantó, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, incluido Judas. Ninguno entendía. Pedro se resistió, pero Jesús insistió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Cuando terminó, se sentó y les dijo: Ejemplo os he dado. Como yo he hecho con vosotros, vosotros también debéis hacer. Más tarde, salieron hacia el monte de los Olivos. Caminaban en silencio mientras la ciudad dormía. Jesús les habló de lo que vendría. Les advirtió que esa noche todos lo abandonarían. Pedro juró que jamás lo haría. Jesús, con voz suave, le dijo: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Al llegar al huerto de Getsemaní, les pidió que se sentaran y oraran. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y se adentró un poco más. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Se postró en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sudaba como si fueran gotas de sangre. 3 veces oró. 3 veces regresó a sus discípulos, y las 3 veces los encontró dormidos. De pronto, el silencio se rompió. Un grupo de soldados y guardias del templo con antorchas y espadas entró en el huerto. Judas iba al frente, se acercó a Jesús, lo abrazó y le dio un beso. Esa era la señal. Jesús lo miró y le dijo: ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los soldados se lanzaron. Pedro sacó una espada y cortó la oreja de uno de ellos, pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada. ¿Acaso no puedo rogar a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles? Tocó la oreja del herido y la sanó. Luego se entregó, voluntariamente. Los discípulos huyeron. Jesús quedó solo. Fue atado y llevado de inmediato a casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote. Comenzaba así la noche más oscura de la historia. Viernes, juicio, flagelación y crucifixión. La madrugada del viernes llegó fría y turbia. En las calles de Jerusalén, apenas unos pocos se movían, pero en las sombras los pasillos del poder estaban despiertos. Jesús, atado, fue llevado primero ante Anás, el anciano y astuto ex sumo sacerdote. Allí comenzaron los interrogatorios. Las preguntas eran una trampa, los testigos, falsos, las respuestas, serenas. Después lo enviaron a Caifás, el sumo sacerdote en funciones. La sala se llenó de miembros del Sanedrín. Acusaciones llovían de todos lados, pero nada cuadraba. Hasta que uno preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús lo miró y respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó su manto. ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? La sentencia estaba sellada. Muerte. Lo escupieron, lo golpearon, lo cubrieron con un velo y lo abofetearon mientras decían: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Mientras eso ocurría, en el patio, Pedro se calentaba junto al fuego. 3 veces fue cuestionado, 3 veces negó conocer a Jesús, y cuando el gallo cantó, sus ojos se cruzaron con los del maestro. Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Al amanecer, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. No podían ejecutar a nadie sin permiso del imperio. Pilato lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió: «Tú lo dices». Pilato no encontraba culpa en él, pero la presión crecía. Los sacerdotes y la multitud gritaban. Pilato, al enterarse de que Jesús era Galileo, intentó librarse del asunto y lo envió a Herodes. Herodes se burló de él, lo vistió con un manto brillante, lo escarneció y lo devolvió. Nadie quería la sangre de ese hombre, pero todos lo empujaban al abismo. Pilato, intentando soltarlo, ofreció liberar a un prisionero por la Pascua. Puso a Jesús junto a Barrabás, un criminal conocido. «¿A cuál queréis que os suelte?», preguntó. Y la multitud, agitada por los sacerdotes, gritó: «¡A Barrabás!». «¿Y qué haré entonces con Jesús?», insistió. «Crucifícale», respondieron, una y otra vez. «Crucifícale». Pilato pidió agua, se lavó las manos ante el pueblo y dijo: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». Y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, le desnudaron, lo golpearon, le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas. Se arrodillaban fingiendo adorarlo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Luego lo sacaron fuera, le pusieron la cruz sobre los hombros y comenzó el camino al Gólgota. El peso era demasiado. En medio del camino, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz por él. Mujeres lloraban al ver a Jesús. Él se volvió y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Al llegar al Calvario lo desnudaron de nuevo, lo clavaron en la cruz, un madero áspero, elevado entre cielo y tierra. A su derecha y a su izquierda, dos criminales. Encima, un letrero: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», escrito en hebreo, griego y latín. Los sacerdotes protestaron, pero Pilato dijo: «Lo que he escrito, he escrito». Las horas pasaban, el sol se oscureció. Jesús habló poco. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». A uno de los ladrones le prometió el paraíso. A su madre le confió el cuidado de Juan. Y después gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En la última hora murmuró: «Consumado es», y entregó el espíritu. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Tumbas se abrieron. El centurión romano, al ver todo aquello, exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». José de Arimatea, un hombre justo, pidió el cuerpo a Pilato. Lo bajaron con cuidado. Lo envolvieron en una sábana limpia. Lo colocaron en una tumba nueva, excavada en la roca. Una gran piedra fue rodada a la entrada, y el silencio cayó como un manto sobre la tierra. Sábado, el día del reposo y del silencio sepulcral. El sábado amaneció sin ruido. No hubo gritos, no hubo multitudes, no hubo milagros, solo silencio. Un silencio espeso, sagrado, casi insoportable. Jesús estaba muerto, y su cuerpo yacía en la tumba, envuelto en lino, sellado tras una gran piedra. El Hijo del Hombre, que había caminado sobre el agua y abierto los ojos de los ciegos, ahora yacía inmóvil en la oscuridad. En Jerusalén, la ciudad volvía a sus rutinas religiosas. Era día de reposo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, los escribas recitaban las Escrituras y las familias celebraban la Pascua sin saber que el verdadero Cordero ya había sido entregado. Los discípulos estaban dispersos, temerosos, encerrados, sin rumbo. Todo había terminado demasiado rápido. Las promesas, los milagros, la esperanza, todo se había esfumado en unas pocas horas. Pero mientras la tierra callaba, los cielos contenían el aliento, porque ese día no era un fin, era una pausa, un descanso antes de algo que nadie esperaba. En la tumba, el cuerpo de Jesús reposaba, pero la historia aún no había dicho su última palabra. Los sacerdotes,
Temiendo una posible profecía, sellaron la tumba y colocaron guardias. Querían asegurarse de que nadie tocara ese cuerpo, nadie lo robara, nadie pudiera decir que había resucitado. Lo sellaron con piedra, con orden y con miedo. Pero ni el sello más firme podía contener lo que estaba por suceder. Durante 7 días, la historia del mundo cambió para siempre. Una semana marcada por la gloria, la traición, el dolor y el silencio. 7 días que comenzaron con cánticos y terminaron con una tumba cerrada. Y sin embargo, esta no fue una semana cualquiera. Fue la última semana de Jesús, pero no fue el fin, fue el umbral de lo eterno. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada lágrima que derramó, quedó grabada en la eternidad. Esta crónica no termina con la piedra sobre la tumba, termina con una promesa aún por cumplirse, porque aunque el cuerpo reposó en el sepulcro, algo más se estaba gestando, algo que ningún imperio, ni espada, ni traición podía detener. Hoy, esa semana sigue resonando, en cada vida, en cada corazón que escucha, en cada alma que aún busca respuestas entre las sombras, porque el viernes trajo la oscuridad, pero el domingo, aunque aún no lo hemos contado, traería la luz. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te toca, y te invito a que no se quede solo en un relato más. Suscríbete al canal para seguir descubriendo la historia detrás de la historia. Dale me gusta si este video te ha emocionado y cuéntame en los comentarios qué parte de esta semana te impactó más. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos muy pronto con más relatos que revelan el alma de las Escrituras. Bendiciones.